12 horas a un infarto, pero vino una arritmia y murió. 12 horas, 14 horas. Y se hace una necropsia en ese momento. Ahí ya van a haber cambios, porque desde que sufrió el infarto hasta que se hizo la necropsia pasó tiempo como para permitir la necrosis. Cambios en células muertas en un organismo vivo. Tenemos aquí lo que sucede después de la muerte celular, ¿no? Pero estamos viendo que la persona no ha muerto. Sufre una pancreatitis, pero la persona no ha muerto. Pero una parte de los ácidos pancreáticos, un porcentaje de ácidos pancreáticos sí han muerto. Y es un tejido muerto que está dentro de la persona. La persona no se ha muerto. Una hepatitis. Hay hepatocitos muertos, pero la persona no está muerta, pero sí tiene células muertas en su hígado. Por lo tanto, vamos a estudiar los cambios que se producen después de la muerte celular, después del daño irreversible en un organismo vivo. Desnaturalización de proteínas, se pierde la estructura biológica. Digestión enzimática. Enzimas de lisosomas de la misma célula muerta o de las polimorfos nucleares y macrófagos que acuden a los tejidos de células muertas. Como estamos diciendo, si hay lisosomas que tienen las membranas destruidas, por el mismo, la misma muerte celular va a haber digestión de las células, sería una autodigestión, enzimas de sus mismos lisosomas. Pero ¿qué pasa en el tejido muerto? El tejido muerto induce inflamación. De manera automática, el tejido muerto se inflama. Durante la inflamación acuden al tejido muerto polimorfos nucleares y macrófagos, que empiezan a fagocitar los tejidos que están muertos, pero también tenemos que polimorfos nucleares y macrófagos tienen lisosomas que liberan enzimas que van a continuar con la digestión enzimática. O sea, ya no sería una autodigestión, ¿no? Porque sería una digestión por las enzimas de polimorfos nucleares y macrófagos que han acudido al tejido muerto, estimulados por la reacción inflamatoria. Tenemos también que el citoplasma de la célula muerta se vuelve muy eosinófilo, toma un color rosado fuerte, porque se degrada el RNA citoplasmático. ¿Dónde está el RNA citoplasmático? En los ribosomas. Entonces todos los ribosomas se degradan. Y el RNA citoplasmático le brinda una coloración basófila. Por ejemplo, las células que tienen abundante retículo endoplasmático rugoso tienen una coloración basófila dada por el ergastoplasma del retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, cuando esa célula se muere y tiene grandes cantidades de retículo endoplasmático rugoso, todo el RNA de los ribosomas se degrada y la célula pierde la basofilia. Tenemos además que la eosina tiñe con avidez las proteínas desnaturalizadas. Entonces, por eso el citoplasma de la célula muerta toma un color rojo fuerte. Se produce vaporización del citoplasma de la célula muerta por digestión enzimática, que ya lo hemos explicado. ¿Qué pasa con el núcleo? La célula muerta pierde el núcleo. El núcleo desaparece por cariolisis, pignosis o cariorexis. Cariolisis significa que el núcleo de ser basófilo va perdiendo su color poco a poco hasta que desaparece. Se va degradando el DNA progresivamente hasta que desaparece el núcleo. Pignosis. El núcleo se va achicando cada vez más, tomando un color basófilo más fuerte, se hace más chico, cada vez más chico, hasta que también desaparece. Cariorexis significa que el núcleo se fragmenta. Pero al final el núcleo desaparece. Y queda, por ejemplo, los restos de membranas celulares. Las membranas celulares tienen fosfolípidos, entonces lo que queda de la célula puede ser una masa de fosfolípidos, que son los restos de las membranas celulares, que también puede desaparecer por fagocitosis. A veces no desaparece y puede sufrir
tejido cerebral, repito, excepción. Necrosis licuefacta. Necrosis coagulativa, hemos dicho, predomina desnaturalización de las proteínas y no hay digestión enzimática. Si hubiera digestión enzimática, diríamos necrosis licuefactiva. Otra característica de la coagulativa es que las células conservan su arquitectura por algunos días. Se conserva la forma de la célula, pero la célula está muy eosinófila y no tiene núcleo. Ejemplo, infarto cardíaco, típicamente necrosis coagulativa. Miocardio normal, los núcleos en la parte central de la célula se puede ver las estriaciones. Pero ¿qué pasa en un infarto? Las células quedan con citoplasma eosinófilo, se pierden las estriaciones, deja de haber núcleos, ya no se ven núcleos, se ve solamente la fibra eosinófila y se llena de polimorfos nucleares y macrófagos que acuden al tejido inflamado. Como ya dije, el tejido inflamado despierta inflamación. Acá las células pierden el núcleo, los citoplasmas quedan de un color eosinófilo fuerte y pueden aparecer neutrófilos, puede haber hemorragias también. En cambio, en la necrosis licuefactiva hay gran cantidad de neutrófilos desde el inicio. Esa es la necrosis licuefactiva, que predomina en las infecciones bacterianas o por hongos. Entonces, desde un principio acuden grandes cantidades de leucocitos, de polimorfos nucleares y macrófagos al tejido muerto, desde el principio, para empezar la fagocitosis. Tenemos acá necrosis coagulativa del parénquima renal. Esta zona que tiene forma de cuña es la que tiene necrosis coagulativa, lo demás no es normal. Pero esta parte tiene necrosis coagulativa, la causa es isquemia focalizada. Este es un cuadro histológico del riñón. Acá necrosis coagulativa, y acá está normal. ¿Cuál es la diferencia? No hay núcleos, todo se ve eosinófilo. Acá hay núcleos, las células están viables. Todo se ve eosinófilo, no hay núcleos, pero reconocemos el tejido, reconocemos glomérulos, reconocemos túbulos. Está necrótico, pero reconocemos el tejido. Típico de la necrosis coagulativa, por algunos días, porque a la larga esto se va a llenar de neutrófilos. Lo que pasa es que los neutrófilos no van a venir desde el comienzo, sino van a venir después de por lo menos un día. Pero recién van a empezar a aparecer los neutrófilos. Licuefactiva, infecciones bacterianas es la causa, o por hongos, mucha inflamación muy fuerte desde el inicio, lo que no pasa con la coagulativa, y se puede formar pus. Ustedes saben que la pus es una mezcla de leucocitos muertos con tejido muerto. Entonces, coagulativa, licuefactiva. Coagulativa, riñón, acá también riñón. Todo eosinófilo, no hay núcleos, reconocemos la forma del tejido. Licuefactiva, acá no reconocemos nada. Acá hay un material granular, por fuera el tejido necrótico, pero una necrosis licuefactiva. No se reconoce nada. El tejido se destruyó desde el inicio, por la gran cantidad de neutrófilos que acudieron al tejido desde el inicio de la inflamación. Lo que llamamos un absceso. Por acá, por fuera de la, esto es el absceso, necrosis licuefactiva. Por fuera sí tenemos tejido renal normal, glomérulos, túbulos, pero en la zona del absceso no reconocemos nada. Aquí se perdió la forma. Absceso hepático. Por acá, hígado normal, pero una zona donde no se reconoce ninguna estructura del tejido. Todos son neutrófilos muertos, puede haber bacterias, restos del tejido muerto y el resto del tejido
cerebral muerto, infarto cerebral. El cerebro tiene mielina, grandes cantidades de mielina, que es grasa. La mielina es grasa, como ya saben ustedes muy bien. Entonces, toda esa grasa de la mielina tiene que fagocitarse con los restos de las neuronas muertas, con los restos de los astrocitos muertos. Y lo que se ve en la zona de infarto, un predominio de histiocytos con un citoplasma espumoso por el predominio de lípidos en el tejido cerebral. Vemos acá, esta es la zona de muerte cerebral, necrosis licuefactiva, queda como un reblandecimiento y puede quedar de una calidad cuando el tejido muerto haya sido fagocitado, en su mayor parte por lo menos podría quedar de una cavidad. Entonces puede quedar de una cavidad, un hueco, como también toda esta zona necrótica puede rellenarse por proliferación de las células de la glía. Las células de la glía proliferan y pueden rellenar todo el tejido muerto. Lógicamente las neuronas que estuvieron en el tejido muerto, esas no se recuperan nunca. Pero sí puede haber un relleno de toda la zona muerta por proliferación de la glía de las zonas que rodean al infarto. O puede no haber restitución del tejido y queda como cavidad y nunca se rellena, ¿no? Esa es otra posibilidad también en el infarto cerebral. La necrosis gangrenosa significa necrosis coagulativa de una extremidad. Por ejemplo, en el caso de la pierna, ¿quiénes tienen gangrena en las piernas? Básicamente los diabéticos, ¿no? Con frecuencia tienen gangrena de miembros inferiores. Entonces, decimos gangrena de miembro inferior, pero en realidad estamos hablando de una necrosis coagulativa, porque es causada por isquemia. Como se trata de miembros, decimos necrosis gangrenosa. Puede tener una infección sobreagregada. Si tiene infección sobreagregada se llama gangrena húmeda, pero puede no tener infección, simplemente el tejido tiene necrosis coagulativa por isquemia. No hay infección sobreagregada, sino gangrena seca. Necrosis caseosa. Es una necrosis coagulativa típica de tuberculosis, pero es una necrosis coagulativa especial, porque el tejido necrótico queda como un material microgranular y está rodeada por una reacción granulomatosa, lo que no pasa en los otros tipos de necrosis. La reacción granulomatosa rodea la necrosis gaseosa. Al microscopio óptico, el tejido necrótico se ve como un material rosado granular. Acá tenemos cambio del hilo pulmonar con necrosis gaseosa. Se ve un material amorfo, blanco amarillento, y al corte histológico se ve como un material rosado granular. Acá, necrosis gaseosa en el pulmón, obtenido de necropsia o de alguna operación de neumonectomía, se ve toda la zona necrótica, ¿no? De un color blanco amarillento. Pero sabemos que como es por tuberculosis, entonces va a haber una inflamación granulomatosa, que la vamos a ver con más detalle en el capítulo de inflamación. Ahora no voy a hablar de inflamación granulomatosa porque eso pertenece al capítulo de inflamación. Microscópicamente, esta parte se ve como un material granular rosado, necrosis gaseosa. Prácticamente no hay núcleos, hay poquitos núcleos. Y por fuera, la reacción granulomatosa, que la vamos a explicar más adelante. Simplemente decimos reacción granulomatosa, que rodea la necrosis gaseosa que se ha producido por la tuberculosis. Necrosis enzimática es otro tipo de necrosis. Estamos viendo ya varios tipos de necrosis. Hemos visto necrosis coagulativa, licuefactiva, gangrenosa, gaseosa. La enzimática es prácticamente típica de pancreatitis. No se produce por cualquier causa. Básicamente se produce en pancreatitis aguda. Y es una necrosis especial del tejido adiposo, que puede ser peritoneal o peripancreático, o el tejido adiposo intrapancreático.
especial del tejido adiposo en un contexto de pancreatitis aguda. No se produce en cualquier circunstancia. ¿Qué pasa? Cuando hay una pancreatitis aguda, se necrosan las células del acino pancreático y se liberan fuera de la célula, fuera de los acinos pancreáticos, enzimas del acino pancreático. Lipasa, fosfolipasa, proteasas como la tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa, etc. Cuando eso no es lo normal es que las enzimas pancreáticas pasen del páncreas al duodeno por medio de los conductos pancreáticos. Después pasan al duodeno por medio de la ampolla de Vater, conducto colédoco, etc. Entonces, en el páncreas nunca se activan las enzimas pancreáticas, y mucho menos en el tejido adiposo peripancreático. Pero ¿qué pasa en la pancreatitis? En la pancreatitis, como se necrosan las células del acino pancreático, hay una liberación local de todas las enzimas que produce el acino. ¿Y cuáles son las importantes en la necrosis enzimal? Tenemos, por ejemplo, lipasa. ¿Qué hace la lipasa? Hidroliza los triglicéridos de los adipocitos peripancreáticos peritoneales. Esta enzima sale del páncreas porque ha habido pues una necrosis de los acinos pancreáticos. Se forman ácidos grasos y glicerol. O sea, la lipasa actúa sobre los triglicéridos de los adipocitos peripancreáticos y peritoneales. Cada molécula de triglicéridos está constituida por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos que forman un triglicérido. Entonces, se liberan ácidos grasos y glicerol a partir de los triglicéridos. Los ácidos grasos se combinan con iones calcio de la sangre, un proceso que se llama saponificación y que brinda la formación de jabones en el tejido
se forma en el embrión el pronefros y desaparece. Después viene el mesonefros y finalmente el metanefros, que sí, el metanefros termina en un embrión normal, con el que el embrión nace, pero pronefros, mesonefros desaparecen por apoptosis, pero es una apoptosis necesaria, se llama fisiológica. Tenemos, por ejemplo, las membranas interdigitales, que tienen que desaparecer, porque tenemos que nacer con nuestros dedos separados. También es fisiológico, ¿no?, esa desaparición. Involución de tejidos dependientes de hormonas. Tenemos, por ejemplo, lo que pasa en la menopausia. Por derivación de estrógenos y progesterona se pierden los caracteres sexuales secundarios, el endometrio se atrofia. Atresia folicular en el ovario por deficiencia de gonadotrofinas. Tenemos también que al final de la lactancia la mama tiene que regresionar y volver a lo que fue la mama antes de que la mujer quedara embarazada. Hay una baja en la producción de prolactina por parte de la hipófisis. Entonces evoluciona el tejido porque la hormona que produce los cambios disminuye su concentración en la sangre, disminuye su producción. Ya la mujer no está lactando, baja la producción de prolactina por la hipófisis. Hay una atrofia, que en realidad vendría a ser una atrofia fisiológica, ¿no?, porque ya no se necesita que la mama produzca leche. Tenemos que puede haber una atrofia de la próstata por deprivación de hormonas masculinas, básicamente cuando, en este caso, sucede por castración en niños. Hay una atrofia de la próstata por castración de niños, o sea, la extirpación de testículos en niños termina en la atrofia de la próstata. Tenemos igualmente la renovación de los epitelios. Normalmente los epitelios se descaman. La piel se va descamando progresivamente, pero mantiene su grosor y su estructura, porque en la capa basal las células están proliferando constantemente. Pero la descamación viene a ser normal, porque ¿qué pasaría si la descamación, que significa la muerte de las capas superiores del epidermis, no se produjera y la capa basal estuviera todo el tiempo proliferando, como sucede? Entonces nuestra piel estaría engrosándose constantemente. Entonces la muerte de las capas superiores de la epidermis viene a ser una apoptosis fisiológica necesaria para que el grosor de la piel se mantenga normal. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el intestino. En las vellosidades intestinales, las células se descaman de manera normal, se mueren y se descaman. Se mueren por apoptosis y se descaman. Mientras que en la cripta de Lieberkühn van proliferando. ¿Qué pasaría si no hubiera apoptosis? Entonces habría un exceso de células, ¿no?, que deberían morirse para que la vellosidad intestinal se mantenga normal. Puede producirse, por ejemplo, pólipos hiperplásticos e inclusive se puede llegar a tumores. Por lo tanto, la renovación de los epitelios significa apoptosis fisiológica. Eliminación de células que ya han cumplido su función, neutrófilos después de la respuesta inflamatoria aguda, linfocitos al final de una reacción inmunológica. Ya no se les necesita, tienen que morir por apoptosis. Eliminación de linfocitos T autorreactivos en el timo, también apoptosis necesaria, fisiológica. Eliminación de células infectadas por virus, de células neoplásicas y de células de órganos trasplantados, inducida por linfocitos T citotóxicos. En este caso, apoptosis de células neoplásicas se refiere a células que están sufriendo mutaciones y que nuestro organismo va detectando las mutaciones y las va eliminando, ¿no? Es un mecanismo preventivo de tumores, pero es un mecanismo imperfecto, porque de todas maneras el cáncer existe. Quiere decir que si bien nuestro organismo se deshace de células neoplásicas, no es suficiente para evitar el cáncer. Tenemos apoptosis inducida por lesión al DNA, radiación y fármacos
normal. Entonces la célula tiene que morir por apoptosis. Daño al DNA por radiación o por fármacos antineoplásicos. Apoptosis inducida por acumulación de proteínas mal plegadas. No se puede recuperar el plegamiento adecuado y se acumulan las proteínas mal plegadas. Esto lleva a la apoptosis. Normalmente, ya eso lo hemos visto antes, la célula, la proteína recién sintetizada en el retículo endoplasmático rugoso sale fuera al citosol y se acoplan, se adhieren proteínas que se llaman chaperonas que le ayudan a tomar su configuración normal, su conformación terciaria y cuaternaria normal. Pero se puede perder la configuración normal por ejemplo, radiación ultravioleta, por calor, por una serie, por radicales libres, etc. Se acumulan las células, las proteínas mal plegadas, y la célula, por ejemplo, puede sintetizar mayor cantidad de chaperonas para ayudar a estas proteínas a que recuperen el plegamiento normal. Pero a veces hay tanto daño a las proteínas que no se puede superar la mala conformación de la mayoría de ellas. Eso crea un estrés en la célula que la conduce a la apoptosis. Causas patológicas. Virus que causan apoptosis en las células que infectan. Por ejemplo, el HIV causa apoptosis de linfocitos TSD4, lo cual evidentemente va a terminar en una inmunosupresión severa del HIV. El adenovirus también causa la muerte celular de las células que infectan. Atrofia de órganos tras obstrucción ductal. Por ejemplo, en los conductos pancreáticos puede haber obstrucción por piedras, por cálculos, y va a haber una atrofia retrógrada. O sea, el parénquima pancreático que drena en el conducto obstruido sufre atrofia, porque el cálculo causa obstrucción al conducto pancreático. Y hay una hipertensión en el conducto por el exceso de secreción pancreática, de jugo pancreático que se va acumulando. Eso causa presión dentro del conducto pancreático que se transmite retrógradamente hacia el parénquima, causando atrofia. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay una obstrucción del uréter. Si hay una obstrucción del uréter, va a haber una hipertensión en la pelvis renal, porque la orina se va acumulando, no puede drenar, que se transmite hacia la corteza. Y la corteza va atrofiándose de manera progresiva. Muerte celular en tumores también es una apoptosis patológica que es diferente a lo que les mencioné, ¿no? Que es la eliminación de células que experimentan mutaciones que pueden dar lugar a cáncer. Muchas de estas células son eliminadas por apoptosis fisiológica, pero en el caso de tumores tenemos también muerte por apoptosis, pero igualmente muerte por necrosis. Entonces, no es el único tipo de muerte celular que sufre los tumores, pero también sucede. Apoptosis heredada por alteraciones genéticas. Atrofia muscular espinal por mutaciones heredadas del gen SM1, que significa gen de la supervivencia de la neurona motora. Entonces hay una atrofia, una muerte de neuronas de la médula espinal, pero eso tiene que ser patológico, ¿no? Porque si nosotros perdemos por apoptosis neuronas de nuestra médula espinal, pues vamos a tener parálisis de las fibras musculares que son inervadas por estas neuronas. Entonces esto no puede ser fisiológico, tiene que ser patológico. Perdemos neuronas que son necesarias para nosotros. Alteraciones morfológicas. Básico, encogimiento celular. Esto es importante porque en la necrosis básicamente hay una hinchazón de la célula. La célula se hincha porque se llena de agua. Se pierde la función de la ATPasa de sodio y potasio. Apoptosis al revés. La célula se encoge. La célula se hace más chica. Aumenta la densidad del citoplasma. Se pierde agua y se forman enlaces cruzados entre proteínas del citoplasma
forman protrusiones citoplasmáticas y cuerpos apoptóticos. Vemos acá, por ejemplo, si partimos de células normales, necrosis, la célula se hincha, se llena de agua, se despega la membrana celular del anclaje del citoesqueleto, se pueden formar protrusiones, pérdida de la forma de la célula, pero en apoptosis la célula se encoge, se achica y se producen protrusiones que se llaman cuerpos apoptóticos, que tienen membranas celulares que están intactas. No hay mala función de las membranas celulares, en cambio acá aumenta la permeabilidad de la membrana celular hasta que se fragmenta, ¿no? Como ya hemos mencionado. Acá no, las membranas celulares de los cuerpos apoptóticos son normales. Los cuerpos apoptóticos son protrusiones que contienen fragmentos de citosol, citoplasma, inclusive de núcleo, que terminan por desprenderse de la célula y son fagocitadas rápidamente porque en la membrana tienen señales que favorecen la fagocitosis. En la célula necrótica va a haber huecos en el citoplasma, la célula está muy hinchada y todos los componentes salen fuera. Acá no, los componentes se mantienen dentro de los cuerpos apoptóticos y dentro del citoplasma hasta que sean fagocitados. Por eso no hay inflamación. La dicotomía necrosis apoptosis no es tan clara en la naturaleza. Existen casos de muerte celular con características tanto de necrosis como apoptosis. Tenemos otros tipos de muerte celular, como necroptosis o piroptosis. Se mantiene la integridad de las membranas celulares, entonces se sigue sintetizando ATP, porque para morirse la célula necesita energía. Para morirse por apoptosis, ¿no? La célula necesita energía. Tiene que sintetizar algunos tipos especiales de proteínas, por eso el reticulo endoplasmático tiene que funcionar normal. Se evita la ruptura de los lisosomas, lo que no pasa en la necrosis. En la necrosis la membrana celular de los lisosomas se puede romper y todas las enzimas digieren a la célula. Eso no pasa en la apoptosis. Las membranas celulares de los lisosomas se mantienen normales. Se activan unas proteínas especiales que se llaman caspasas. Este término caspasa viene de C, que significa cisteína, porque la caspasa es una enzima que tiene cisteína en su centro activo, y esta parte de as viene de asparto, porque las caspasas son enzimas que cinden proteínas después de residuos de ácido asparto. ¿No? Actúan sobre las láminas. Las láminas, como ustedes saben, son las proteínas que están debajo de la membrana nuclear, mantienen la forma del núcleo. Todo eso se degrada en la apoptosis. Se degrada el armazón nuclear, al final se degrada también el citoesqueleto y se activan unas DNAsas especiales. No se activan todas las DNAsas, sino DNAsas especiales de la apoptosis, que permiten la fragmentación del núcleo en nucleosomas, que son segmentos de 180 a 200 pares de bases, o un múltiplo de estos núcleos. Hay unas endonucleasas dependientes de calcio y magnesio que son especiales para apoptosis que se activan. Dan lugar a un patrón en escalera en electroforesis, a diferencia del patrón continuo de la necrosis. Entonces, en la necrosis, los segmentos de DNA, porque el DNA se degrada en la necrosis, se degrada en la apoptosis, se degrada en los dos, pero hay diferencias. En la necrosis se degrada en segmentos de tamaño variable. En la apoptosis el DNA se degrada en segmentos que tienen 180 a 200 pares de bases o un múltiplo. Tenemos, por ejemplo, acá célula normal, célula con apoptosis y célula necrótica. ¿Cuál es la diferencia? En la célula normal no ha habido fragmentación del DNA. Apoptosis por calor. Las bandas de DNA en el gel donde se ha corrido una electroforesis muestran bandas de 200 pares de bases o un múltiplo, un patrón en bandas. En cambio acá tenemos segmentos de todos los tamaños, por eso la corrida electroforética es continua. ¿Cómo sabe el fagocito que debe fagocitar
mecanismos, fase de iniciación y fase de ejecución. En la fase de iniciación vamos a ver la vía intrínseca iniciada en la membrana celular y la vía extrínseca iniciada en la membrana celular y la intrínseca que se inicia en las mitocondrias. La extrínseca iniciada en la membrana celular. Activación de receptores, que son de la familia del receptor del factor de necrosis tumoral. El receptor tiene tres partes, como la mayoría de receptores: zona externa, que se une a un ligando, zona intramembranosa y zona intracitoplasmática, que tiene un dominio de muerte. Entonces, vamos a ver acá un receptor que tiene una zona externa que se une a un ligando que desencadena la apoptosis, que puede ser ligando FAS, por ejemplo. Activa a un receptor, el ligando. Puede haber una trimerización del receptor. Hay una porción intramembranosa y una porción intracitoplasmática. La porción intracitoplasmática tiene un dominio de muerte. ¿Qué significa dominio? Ustedes saben lo que significa dominio de una proteína. No es una zona de la proteína que tiene diferentes funciones. Por ejemplo, dominio de muerte. ¿Qué significa? Que es una zona de la proteína que se une a otra proteína adaptadora que tiene una zona igual, ¿no? Y la proteína adaptadora sirve para activar una vía de señalización que activa la apoptosis. Entonces, como mencionaba, dominio de muerte que se une a la proteína FAT. Y acá tenemos las dos proteínas, ¿no? Tenemos el receptor y la proteína FAT, que tienen dominios de muerte también. Funciona como un adaptador. FAT activa caspasa 8 o 10 iniciando la apoptosis. Entonces, caspasas de iniciación de la vía extrínseca, 8 o 10. Receptores de muerte pueden ser la molécula FAS. Entonces, ¿cuál sería, si el receptor es FAS, cuál sería la molécula externa que desencadena la apoptosis? Sería la molécula que se llama ligando de FAS. Aquí vemos en el esquema, este sería el ligando de FAS que actúa sobre FAS. FAS es el receptor. Tenemos también el receptor 1 del factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral tiene toda una familia de receptores. Hay varios tipos de receptores. Y algunos llevan a la apoptosis. Otros llevan a la proliferación. Molécula FLIP puede unirse a procaspasas de iniciación y bloquearlas. Entonces, la molécula FLIP puede bloquear la apoptosis por la vía extrínseca. Algunos virus producen FLIP, evitan que las células que infectan sufran apoptosis. Entonces, tenemos la célula FLIP que puede oponerse a la apoptosis por la vía extrínseca. Bueno, acá tenemos el resto de lo que sucede en la apoptosis: formación de cuerpos apoptóticos con la presencia de señales del reconocimiento fagocítico para la fagocitosis. La intrínseca nace en la mitocondria. Son importantes la familia de proteínas BCL2, que tienen miembros proapoptóticos, antiapoptóticos y sensores. Antiapoptóticos BCL2, BCLX, MCL, que tienen 4 dominios. BCL2, dominios 1, 2, 3 y 4. Entonces, si vemos acá un esquema, esta familia, que son los miembros antiapoptóticos, tienen 4 zonas que se llaman dominios BH 1, 2, 3 y 4. En cambio, tenemos los proapoptóticos, como VAX y VAC. Solo tienen 3 dominios, 1, 2 y 3. ¿No? Estos son los proapoptóticos, como VAX y VAC. Solamente 1, 2 y 3. Les falta el 4. El 4 solamente está en los antiapoptóticos. Y tenemos los sensores. Los sensores tienen solamente BH3, no tienen más. Solo tienen el dominio 3. Son los sensores. Son BAD, BID, BIT, PUMA y NOX. Entonces tenemos
pero si no hay señales de supervivencia, o sea, no hay factores de crecimiento ni otras señales de supervivencia, pues están sometidas a estrés. Se forman canales por oligomerización de VAX y VAC, saliendo citocromo C al citosol y perdiendo BCL2, la membrana mitocondrial externa. Entonces, tenemos que se forman canales en la mitocondria, que ya hemos hablado de estos canales, y sale citocromo C por la membrana mitocondrial externa. Citocromo C, una proteína del ciclo de Krebs, se pierde la estabilización de la membrana mitocondrial por disminución de miembros antiapoptóticos como la proteína BCL2. Disminuyen los antiapoptóticos, la membrana deja de ser estable y se empiezan a formar los canales de VAX y VAC. Luego, en el citocromo C, el citosol se une a PAF1 para formar el apoptosoma, activando la caspasa 9, con lo que se inicia la vía intrínseca. Entonces tenemos la formación del apoptosoma, que se representa de esta manera. APAF se une a citocromo C y se activa la caspasa de la vía caspasa de iniciación de la vía intrínseca o vía mitocondrial, que es la caspasa 9. Tenemos, BCL2 puede inhibir directamente la activación del apoptosoma, ¿no? Inactivando a PAF1. Otras proteínas pueden bloquear inhibidores de apoptosis, como proteínas que tienen nombres raros, como SMAC diablo, así se llama la proteína, que seguramente ustedes la han visto antes, porque esas proteínas se ven cuando se estudia la apoptosis. Entonces, tenemos la iniciación y luego viene la ejecución. Ya se ha iniciado por la vía extrínseca, vía intrínseca, vía extrínseca, y viene la ejecución por la caspasa 3 y la caspasa 6, que empiezan a degradar una serie de componentes de la célula. Esto ya lo final, apoptosis mediada por daño al DNA dañado. ¿Qué pasa cuando el DNA se daña? Se acumula P53 en la célula y se detiene el ciclo celular en G1, esperando la reparación. Si el DNA se repara, continúa el proceso de ciclo celular, ¿no? Pero si no hay reparación, no se puede reparar. P53 estimula la síntesis de moléculas proapoptóticas como VAX y VAC y algunas sensoras. Entonces, el mismo P53 conduce a la célula a la apoptosis. Apoptosis mediada por linfocito T citotóxico. Aquí tenemos el sistema perforina-granzima. Perforina, como su nombre lo indica, abre poros en células que el linfocito T citotóxico quiere destruir, y por esos poros ingresa la enzima, granzima B, que es una proteasa similar a caspasas, que activa directamente la fase de ejecución. Con eso terminamos la clase de hoy día. La próxima semana, el día lunes,